Siempre es un gusto, hermanos, regresar aquí con ustedes, venir aquí a Querétaro. Ya Daniel dijo una de las cosas nuevas, ¿verdad?, que ocurrieron. La última vez que vinimos fue en diciembre, cuando tuvieron el concierto de Navidad, que fue en otro lado, ¿verdad?, que se rentó. Y en ese tiempo todavía, mi esposa y yo, nuestra familia con nuestra bebé, todavía no estábamos viviendo en Huehuetoca, sirviendo sí, ¿verdad?, desde hace ya bastante tiempo. Pero ya el Señor había incomodado nuestro corazón a que era necesario, ¿verdad?, hacer ese cambio también para allá. Ya llevamos como unos 2 meses aproximadamente viviendo ahí en Huehuetoca, en Huevo York, como decimos acá, ¿verdad? Allá, yo pensé que nada más nosotros decíamos y ya me topé a varios hermanos que solitos, ¿verdad? Sin que les dijéramos, dicen Huevo York. Entonces, hay buena estima allá, ¿no? Entonces, pues han sido cambios significativos y bueno, a nosotros, hermanos, siempre nos da mucho gusto verlos. Es un gusto que cada iglesia siempre tenga a bien memorizar la Biblia, memorizar textos, capítulos, varios versículos. Dice la Biblia, ¿verdad?, que una de las cosas que nos ayuda el memorizar es para no pecar contra Dios, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos, dice un salmo, para no pecar contra ti, ¿verdad? En mi corazón. Entonces, a eso nos ayuda la memorización. En la misión de Huehuetoca, la iglesia donde estamos sirviendo, segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al 7 prácticamente, pero ya estamos animando a los hermanos a llevar esta porción de memoria un poquito más allá, ¿verdad? No es por querer apantallarlos, ni mucho menos, ¿verdad? Estamos igual de nerviosos que la familia que pasó hace unos momentos, ¿verdad? Pero bueno, esta es la porción que nosotros estamos tratando de memorizar en la iglesia en Huehuetoca, ¿verdad? Así que, bueno, no estaré solo, mi esposa me va a acompañar, ¿verdad?, para poder decir esta porción, porque es la que vamos a estudiar, solamente una parte de esta porción, pero nos gustaría también poder decirlo de memoria. Tengo la Biblia cerrada aquí, ¿verdad? Tengo todo apagado, todo aquí, Biblia cerrada. Sí, está cerrada, hermanos, para que ustedes vean, ¿verdad? Está cerrada, así se queda, ¿verdad? No es cierto, no. Así se queda cerrada. Vamos a decir segunda de Pedro 1, del versículo 5 al versículo 8, ¿verdad? Nos vamos a enfocar hasta el 7, pero vamos a tratar de decir de memoria hasta el versículo número 8. Ya dije la cita, vamos a comenzar directo con el versículo. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es todo, hermanos, ¿verdad? Eso es todo. Gracias. Muy bien. Eso es todo. Bueno, como ustedes dijeron, un pasaje, honestamente no estaba planeado, ¿verdad? Pero nos dieron ánimo a que nosotros podamos también compartir este mismo pasaje que nosotros nos hemos tratado de estar memorizando. Hay hermanos que ya se saben más, ya se saben hasta el versículo 10, pero hasta ahorita yo dije, bueno, el 8 lo dominamos, ya el 9 y 10 ya es hacer el ridículo aquí enfrente, ¿verdad? Entonces, lo dejamos hasta el 8. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, y para poder comenzar con el sermón, ¿ok? Vamos a hacer una oración, acompáñenme. Nuestro buen Dios, te agradecemos, Padre, por tu infinita misericordia, porque como hemos leído, Señor, en algún momento en nuestras vidas y cantamos en lamentaciones, Señor, si estamos aquí es por tu misericordia, Dios, porque tu misericordia es nueva cada mañana y te agradecemos, Padre, la oportunidad en la que tú nos das de poder estar aquí, de poder escucharte, de poder servirte, de poder alabarte, Dios. Y sabemos que aún hay áreas, Dios, en nuestras vidas. Sabemos que aún desde la persona más joven, Señor, hasta el hermano, la hermana que tenga más edad aquí en la congregación, no somos perfectos, Señor, eso lo sabemos muy bien. Pero llegando al conocimiento de la salvación, llegando al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hemos estado tratando, Padre, de poder cambiar, de poder tener cambios significativos en nuestra vida, de que nuestro carácter cada vez más se vaya pareciendo más al de nuestro Salvador. Y Señor, sabemos que hay muchas áreas en las que aún fallamos, pero Padre, te rogamos que tú nos sigas ayudando, aún viendo estas cualidades de carácter, Señor, que Pedro nos anima a poder tener muy presentes en nuestra vida, Dios.
Te rogamos que el mensaje de esta mañana pueda ser apropiado, Señor, para cada uno de nosotros y sea algo que nos incomode verdaderamente, sea algo que nos mueva a salir diferentes y tratar de hacer una diferencia, Señor, en nuestra vida, en esta misma semana, Señor, en este mismo día. Padre, háblanos, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Segunda de Pedro, hermanos, Segunda de Pedro, capítulo 2. Si bien los versículos que nosotros vamos a estarnos deteniendo un poquito, hay una parte muy importante que me gustaría explicar y es cómo Pedro inicia esta carta. Me gustaría hablar, hermanos, del ombligo, ¿verdad? El ombligo de estos versículos que estábamos leyendo. La Biblia habla de fe, la Biblia habla de virtud, habla de conocimiento, habla de dominio propio, habla de paciencia, habla de piedad, afecto fraternal, amor. Básicamente, Pedro empieza a decir una tras otra estas cualidades, ¿verdad?, que podemos nosotros ver y que podemos nosotros tener en nuestro carácter cristiano. Ahora, yo quiero hablarte de una que honestamente ahí la tenemos como la definición. Ahí tenemos lo que significa, ahí tenemos lo que es, ¿verdad? Pero muchas veces en nuestra vida, en el día a día, hermanos, hoy mismo, en esta mañana, en esta tarde, en esta semana, seguramente tuviste que haber hecho uso de ella o la omitiste completamente, y es el dominio propio. El ombligo de todas estas cualidades de carácter que Pedro empieza a decir, tanto las que están atrás, fe, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, y si ponemos el dominio propio en medio, nos ayuda tanto a las que están antes como a las que vienen después a nuestra vida cristiana. Pero quiero hablarte un poquito de cómo Pedro inicia esta carta. Dice desde el versículo número 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo número 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y bien, estos versículos que te voy a pedir leas conmigo, ¿verdad? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad hasta el 8, por favor, porque si estas cosas muy bien. Quisiera hablarte, hermano, el título, ¿verdad?, de este mensaje. El título es, más que un título como tal, es un consejo que quiero darte, ¿verdad? Es un consejo que quiero darte en esta mañana, que quiero que tomes en cuenta, y es, ten dominio de ti mismo, ¿verdad? Ten dominio de ti mismo. Porque, hermano, más que decirte, bueno, no quiero decirte dominio propio, lo entendemos, no quiero hablarte de todas las cualidades, solamente de esta me quiero enfocar un poquito más, pero es una cualidad en la que, mira, aunque estés casado, tu esposa no puede tener control sobre esta área, tus hijos no tienen control sobre esta área, no puedes hacer culpable a otra persona sobre esta área. Por eso el consejo que quiero darte hoy es, ten dominio de ti mismo. ¿Me explico? Porque nosotros mismos somos responsables delante de Dios de aquellas decisiones, de aquel carácter en el que a veces, ¿verdad?, no se parece tanto al de nuestro Señor Jesucristo y vamos haciendo y deshaciendo como nosotros queremos. Pedro empieza esta carta en el versículo número 1 diciendo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. En otras palabras, Pedro está diciendo, todos aquellos que tienen una fe como la mía,
todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados, todos aquellos que han depositado su fe plena en Jesucristo, en la muerte de la cruz, en su resurrección, todos aquellos los que tienen una fe igual que la mía, añadan a esa fe, no la dejen así. No digan, ya llegué, ¿verdad? Ya soy creyente y ya, ¿verdad? Ya me puedo ir al cielo en paz. No, añadan esa fe, sigan creciendo, ¿verdad? ¿En qué? Falta todavía virtud, falta todavía conocimiento, falta todavía dominio propio, todavía les falta paciencia, falta piedad, falta afecto fraternal, falta amor. ¿Saben que hay cristianos que cuando llegan al conocimiento de la salvación piensan que ya llegaron al final, ¿verdad? Como decir, ya llegué a la meta. Qué bueno, ¿verdad? Que lleguen al arrepentimiento. Qué bueno que procedan a una confesión pública de fe. Qué bueno, hermanos. Pero no es el fin, sino es solamente el inicio de todas las cosas que el Señor quiere hacer en sus vidas. Y Pedro comienza diciendo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa como la nuestra. En otras palabras, y lo que te estoy queriendo decir, el dominio propio no nace en las personas. El dominio propio, no te despiertas una mañana y dices, wow, ¿verdad? Ya puedo controlar todo impulso que hay en mi corazón, ya puedo controlar todas mis palabras, ya puedo controlar todo, ya puedo frenar, ¿verdad? Todos aquellos impulsos, incluso, y ahorita lo voy a explicar, ya puedo hablar, ¿verdad? Aquellas cosas que a veces me atemorizan, ya puedo hacer aquellas cosas que a veces me he acobardado de hacer. El dominio propio es ese dominio de nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros hablamos de eso, no te estoy hablando de que esto sea natural en todas las personas. No te estoy diciendo que tú amaneces un día ya considerando esto y entonces puedes ya tener todo dominio, toda virtud, todo conocimiento, todas las cualidades que veíamos. Esto no es así, hermanos. En otras palabras, necesitas venir a Cristo. Necesitas venir a Cristo para que el dominio propio empiece a actuar en tu vida. Necesitas venir a Cristo para que el conocimiento venga a tu vida. Paciencia, piedad, virtud, todo lo demás, hermanos, es necesario venir a Cristo, porque Pedro decía, a todos los que tienen una fe como la mía, a esa fe, a esa decisión, añadan las siguientes cosas. Yo creo que entendemos muy bien esto, hermanos. Mira, el dominio propio, en la Biblia también nosotros la podemos ver en otro pasaje, en Gálatas capítulo, a ver si alguno me lo puede decir, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, donde nos dice que más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza, contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia, ¿verdad? Así como nosotros podemos ver, hermanos, el dominio propio como unas cualidades que este Pedro empieza a decir, añadan a esa decisión pública, añadan a ese arrepentimiento, esa fe en Jesucristo, añadan a esa decisión de fe, dominio propio. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas que el fruto del Espíritu, ¿verdad? No es algo natural en cada uno de nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza, hermanos, también se refiere, o es como también se describe esta palabrita, dominio propio. En Pedro, en la epístola de Pedro está escrito como dominio propio. En Gálatas el equivalente a la misma palabra está escrita como templanza en el fruto del Espíritu. Hay personas que dicen, bueno, cuando nosotros venimos a Cristo, sí, ya somos salvos, sí, qué bueno, ¿verdad? Lo dejan hasta esa decisión. Pero sabes tú, hermanos, que también dentro de nuestra decisión de fe, el Señor aparte nos dota, ¿verdad? Y estoy hablándote de todas las cosas que vienen en este paquete precioso de la fe, que no es el fin, sino es apenas el inicio, hermanos. Cuando nosotros venimos a Cristo, también el Señor dice que a todos los que le hemos recibido, por lo menos, ¿verdad? Según lo que vemos en Efesios 4, en Romanos 12 y en Corintios 12, los dones espirituales. Y eso, hermanos, no viene natural de una persona. El fruto del Espíritu no naces con él. Todas estas cualidades no vienen en el paquete de tu persona, ¿verdad? Tú así no naciste. Tú así no percibías las cosas. Cuando venimos a Cristo, hermanos, ese fruto precioso empieza a tener parte en tu vida. Cuando venimos a Cristo, empiezas a darte cuenta que servir es tu don.
que a lo mejor ser un buen líder es tu don, que a lo mejor dar es tu don, la misericordia es tu don, y eso no era algo natural de ti, ¿me explico? Es diferente al hablar de los talentos, esa es otra cosa, ¿verdad? Y cuando venimos a Cristo, dice Pedro, a los que habéis alcanzado una fe como la mía, y hermanos, te puedo decir, ¿verdad? Con toda sinceridad, sin levantarme el cuello ni nada, doy gracias porque tengo una fe como la de Pedro. Doy gracias porque creo las mismas cosas que creía Pedro. Doy gracias porque me cuesta igual que a Pedro, ¿verdad? Pedro le costaba mucho, a nosotros nos sigue costando. Y Pedro podía decirte a todos aquellos, es decir, a cada iglesia que tiene una fe como la mía, y está hablando de creyentes, hermanos, todos los que tienen una fe como la mía, a esa decisión de fe, a esa decisión pública, añadan virtud. A esa decisión de fe, a esa decisión pública hacia Cristo, ese arrepentimiento, añadan conocimiento, añadan dominio propio, añadan paciencia, añadan piedad, añadan, ¿me explico, hermanos, lo que te estoy diciendo? No es el fin, sino es solamente el inicio. Yo no sé tu hermano hace cuánto aproximadamente, no que llegaste a la iglesia, que llegaste a Cristo, ¿verdad? Porque son dos cosas que a veces no tenemos muy bien en cuenta. No estamos hablando a asistentes, estamos hablando a creyentes, ¿verdad? Y para eso es el mensaje. Y para las personas que no tienen en su vida esta cualidad, esta capacidad, que ellos puedan ver también que necesitan arrepentirse, que necesitan llegar a Cristo. Vamos a leer nuevamente, ¿verdad? Porque una de las cosas que yo quería hacer, y por eso lo estoy repitiendo tanto, es que no solamente te lleves el dominio propio, si veas todo el paquete precioso. Si es posible, hermanos, tú síguelo repasando, tú síguelo memorizando. Está fácil, ¿verdad? Uno lo ve de inicio y dice, son 3, 4, 5 versículos, está un poco complicado. No, hermanos, está muy sencillo. Vamos a repetir, por favor, versículo 5, versículo 6, 7 y versículo 8. Me gustaría, ¿verdad? Me gustaría que alguno de aquí saliera ya tratando de masticar un poquito más estos versículos y que lo pueda tener más en su memoria. Por última vez, ¿verdad? Por última vez, dice así, vosotros también, poniendo toda diligencia por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Al afecto fraternal amor. Muy bien. Les dije hasta el 8, ¿verdad? Continúen, discúlpenme. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ya entendimos esto, ¿verdad? Ya entendimos a los que hemos tenido una fe como la de Pedro, ya entendimos esto, es un paquete precioso. Si el Señor te da 50 años en la iglesia, 50 años para servirle, 50 años de creyente, no has llegado a la meta, sino que aún te falta, ¿verdad? En esos 50 años, 30 años, 10, un año, 20, 80 años, no lo sé, hermanos, ¿verdad? Dios te ha dado ese tiempo para que tú puedas seguir creciendo, que tú puedas seguir cambiando, que tú puedas seguir madurando. Dios no quiere que, y mira, te lo digo viendo, hermanos, y con honestidad, sin ser barbero, ¿verdad? Aunque tengo barba, sin ser barbero, con honestidad. Son una buena iglesia, son buenos creyentes, son buenos cristianos. Hay amor, hay intención, hay todo, pero el Señor no quiere que te quedes como estás otros 10 años. Quiere que crezcas, quiere que madures, quiere que cambies. ¿Me explico? Si tú ahorita estás en un punto en el que sigues siendo exactamente la misma persona, este mensaje es para ti, aunque ya seas creyente. ¿Me explico? La definición del dominio propio o templanza, ¿verdad? No es solamente, hermanos, no es solamente represión, no es solamente como un freno, no es solamente decir, ay, ya no hago, no es decir, me limito. El dominio propio realmente, hermanos, habla de una libertad, pero vamos a ir hablando un poquito de esto. Es la capacidad de decidir cómo reaccionar, ¿verdad? Cómo reaccionar ante tus impulsos
en lugar de ser un esclavo de ellos. El dominio propio, ya te digo, no es solamente, ay, pues qué chiste es ir a la iglesia, qué chiste es ser cristiano, ahí todo te prohíben, ahí todo te limitan, ahí te dicen que no hagas esto, que no hagas lo otro, qué aburrido, ¿verdad? Diría el mundo allá afuera. Bueno, el dominio propio no es represión, no es solamente me limito, no es solamente dejo de hacer las cosas. El dominio propio es libertad, honestamente. Tú eres el que está decidiendo cómo actuar. Tú eres, hermano, el que está decidiendo si avanza o no avanza. Tú eres, hermano, el que está decidiendo cómo responde. Tú eres el que está decidiendo cómo contesta. Tú eres, hermano, el que debe tener cuidado de tu misma persona. Si tú lo quieres ver como limitarte, bueno, limítate lo más que puedas a ti mismo y deja salir a Cristo. ¿Ok? Si lo quieres ver como una limitante, limítate completamente a ti, pero deja salir a Cristo. Es la capacidad, hermano, el dominio propio es la capacidad de decidir cómo reaccionar nosotros ante impulsos en lugar de ser nosotros esclavos de ellos. Mira, hermano, nosotros podemos ir por la vida y en algún punto tal vez a ti te animen y te inviten a poder predicar y poder compartirle a otra persona de la misma salvación que tú has recibido. Tal vez te animen y te vayan a decir, bueno, vamos a evangelizar, vamos nosotros a compartir de Cristo, vamos a hablarle y el primer impulso que pueda haber en tu corazón es, no sé lo suficiente, tengo miedo, me da temor o X situación, ¿verdad? No sé si te ha pasado, a mí me pasó hace muchos años, hoy día no es de que le hable hasta las piedras, no, me sigue costando, ¿verdad? Aunque ya uno tiene más experiencia, un poco más de conocimiento, aún es una lucha que tenemos, el ir a las personas y hablarles de Cristo. Bueno, ¿sabes que el dominio propio te hace hablar? El dominio propio te hace perder ese miedo, el dominio propio te hace ir, ¿verdad?, en contra de lo que muchas veces nosotros tenemos, ese espíritu de cobardía. Tú recordarás este versículo, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Sí, hermano, honestamente te puedo decir, da miedo a que te rechacen. Sí, hermano, honestamente a veces da temor a que ya te dejen de hablar. A veces, hermano, da temor a que de tu casa tú seas el único creyente. Y tengo ejemplos, hermanos, de compañeros, de amigos, de pastores inclusive, que cuando ellos llegaron con esta decisión de quiero seguir a Cristo y trajeron esta decisión a su familia, hubo rechazo total e inclusive los trataron de correr de sus casas. Y sí, hermano, da miedo eso, da miedo enfrentar el rechazo, da miedo enfrentar la oposición. A nosotros no nos persiguen, no nos matan por predicar a Cristo, pero sí existe un temor en nuestro corazón de hablarle a otras personas. Es que sepa que soy cristiano, se va a burlar, me va a decir, me va a hacer. Sí, hermano, existe a veces algún temor, existe algo ahí en tu corazón que por X o Y nos ha frenado en muchas ocasiones para predicar. Bueno, dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Espíritu, hermano, cuando hemos recibido a Cristo, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, incluso, hermano, esa libertad que yo te hablaba, te ayuda a no solamente es reprimir, hermano, no solamente es que tú te quedes con, bueno, es que entonces ya no hago, es que entonces me limito. No, hermano, el dominio propio no se trata solamente de fuerza de voluntad. El dominio propio es algo mucho más profundo. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa aquí, no me va a salir muy bien, ¿verdad? Pero es enkrateia, ¿verdad? Enkrateia. Esto significa literalmente, enkrateia significa literalmente sujeción, significa un control desde adentro. Eso es lo que quiere decir el dominio propio, un control desde adentro. Tú ves que el dominio propio se encuentra antes de la paciencia en este pasaje. Déjame decirte nada más, uniendo estas dos, que el dominio propio es el control que tenemos sobre nuestros impulsos internos. La paciencia, eso es otro tema, ¿verdad? La paciencia es ese mismo control, pero que tenemos sobre situaciones externas. Lo que tú no controlas, lo que no está en tu poder, ¿verdad? Lo que tú no decides, las otras personas, las cosas que pasan a tu alrededor. Bueno, la paciencia ahí es donde se ve involucrada. Es un control de ti mismo, pero con las cosas que te rodean, mientras que el dominio propio es un control de nuestros propios deseos internos. Hay muchas personas, hermanos, que pueden decir, mira, yo tengo la capacidad de frenarme en X o Y área, pero todos debemos de reconocer que hay muchas situaciones en la vida en las que a veces nosotros nos falta
practicar más el dominio propio. Déjame darte un par de ejemplos que están en la Biblia. Vamos por favor a Santiago capítulo 3, donde tú vas a identificar esto, y te lo voy a dar desde un ejemplo muy práctico, que cada uno de nosotros seguramente te verás involucrado aquí en este pasaje. Santiago capítulo 3, escucho todavía un par de hojas. Santiago capítulo 3 dice lo siguiente desde el versículo número 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un ejemplo, hermano, que tú me vas a entender perfectamente, y te soy honesto, ¿verdad? Yo no soy una persona agresiva, yo no soy una persona que deba controlar los puños, ¿verdad? Que deba controlar con quién, todo el tiempo ando discutiendo y me ando ya queriendo agarrar a golpes. No, te soy honesto, esa no es la parte en la que yo debo tener un poco más de control. En esto sí. En esto sí es donde Brandon, les puedo ser honesto, necesita tener más control de esa área de su vida. La lengua, hermanos, dice la Biblia que es un miembro pequeño, se jacta de grandes cosas, y dice la Biblia, he aquí, un bosque se enciende por un pequeño fuego. La lengua, hermanos, nosotros la podemos usar para dos cosas según este pasaje, ¿verdad? La usamos para bendecir a Dios, la usamos para cantar como lo hicimos hoy, pero al salir empezamos a decir ofensas, a ser groseros, al ofender a la esposa, al ofender al hermano, a hablar mal de entre unos a otros, a gritarle a los hijos y hacer, con la misma lengua con la que hoy estabas cantando, ¿verdad? Con la misma lengua con la que hoy te levantaste a orar, exactamente con la misma lengua, nosotros ofendemos a Dios, nosotros alabamos a Dios y ofendemos a los hombres que están hechos a imagen de nuestro Dios. Hacemos exactamente las mismas cosas. La Biblia dice que un caballo, ¿verdad? Que un caballo se le pone un pequeño freno en la boca. No sé si tú alguna vez te has subido a algún caballo. No lo sé, una sola vez en toda mi vida lo hice. No lo volveré a hacer, ¿verdad? No me gustó. Yo no sabía, hermanos, cuando me subí a un caballo que debías tener las piernas un poquito abiertas, ¿verdad? Así como que las piernas abiertas. Yo iba pues agarrado, completamente relajado, pero no sabía que mis talones le estaban picando acá en las costillitas al caballo, ¿verdad? Entonces de repente ahí voy agarrando, iba con el señor que va agarrando hacia el caballo, pues todo tranquilo, ¿verdad? Y de repente veía que el caballo como que empezaba a echar patadas para atrás. Y yo, ¿qué está pasando, verdad? Yo no sabía. Y yo le andaba dando en cada trote, pues yo le iba dando con mis talones. Yo no sabía, le estaba dando en sus costillas, se andaba inquietando el caballo. Y empezó a echar patadas hacia atrás. Y de repente empieza a acelerar el caballo. Hermano, me dio mucho miedo, ¿verdad? O sea, puedo ir en el carro a 130, pero no puedo ir a 10 en un caballo. Entonces, empieza a acelerar.
Y me dice, lo primero que me dijo el señor que me andaba agarrando, dice, levanta las piernas, porque aunque yo le hiciera así, si yo le seguía pegando, pues no me iba a hacer mucho caso. Me dice, levanta las piernas, ya las levanté, y entonces el caballo dejó de patear, pero no había bajado la velocidad. Yo tenía que bajar la velocidad, no el caballo, o sea, yo tenía que controlar la velocidad del caballo. Y nada más, hermanos, con dos pequeñitas, ¿cómo se le llaman? Esas, ¿verdad? Con dos pequeñitas cuerditas aquí que yo tenía en la mano, solamente me dijo, jala, ¿verdad? Jálalo, lo jalé y de verdad, hermano, frenó en seco el caballo y ya me empezó a explicar, no, pues es que mira, ten cuidado, las piernas y todo, y en mi cabeza yo estaba pensando, me lo hubiera dicho al inicio, es la primera vez que yo me subo a un caballo. Y hermano, ahí entendí, la gente ha puesto un pequeño freno en la boca de los caballos, un animal que pesa mucho más que una persona, que corre mucho más que una persona, con una fuerza mucho más que una persona, un animal precioso, pero tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ha sido controlado, hermano, solamente poniéndole un pequeño freno en la boca. Y ya, así controlas todo su cuerpo. ¿Quieres ir más rápido? Dale un poquito así, ¿verdad? Como que, no sé, ¿verdad? Pero yo he visto en las películas que así se le hace. Entonces, yo no le hice, obviamente, O sea, yo he visto que así se le hace, va rápido. ¿Quieres frenar? Lo jalas y ya. ¿Quieres que patee atrás? Pegan en las costillas, ¿verdad? Eso fue lo que yo aprendí. Entonces, se le ha puesto un pequeño freno a un caballo y ya, ¿verdad? Obviamente no existían en los tiempos bíblicos naves tan grandes como las que tenemos hoy, aquellos cruceros, aquellas naves tan gigantes, ¿verdad? Pero ellos entendían de cualquier forma que una nave, un barco, por muy grande y tanta capacidad y tantas personas que podía llevar, solamente era controlado por una persona con un pequeño timón. Ni necesitabas mucha fuerza. Girabas a la izquierda, a la derecha y el barco tomaba su dirección. Y eso era todo, ¿verdad? Lo que tenías que hacer. Bueno, un pequeño timón controlaba una nave tan grande. Pero todos estos ejemplos únicamente nos hablan del peligro que hay en un miembro tan pequeño de nuestro cuerpo, el cual es la lengua. Hermano, de forma muy personal, ¿verdad? Empieza a darte cuenta tú en cómo ocupas la lengua. Empieza a darte cuenta si la ocupas solamente para orar, para alabar a Dios, para bendecir, ¿verdad? Para dar gracias. O haz cuentas, hermanos, de cuántas veces durante toda la semana de verdad necesitamos frenarnos a nosotros mismos, frenar nuestra lengua. Con la misma lengua con la que oras, puedes unos momentos después lastimar el corazón de tu esposa. Con la misma lengua, ¿verdad? Con la que te gusta cantar y alabar a Dios, puedes lastimar el corazón de tus hijos. Puedes lastimar, hermano, el corazón de tu esposo. Sabes que la mayoría de los problemas, sí hay por cosas que llegamos a hacer, pero la mayoría de los problemas, y ya me di cuenta, ¿verdad? En el matrimonio es por las cosas que nos decimos. No tanto por las cosas que no hice, porque llegué y de repente le empujé. No, hermano, no llegamos a eso. Pero sí por las cosas que nos decimos. Solamente con eso. Por las cosas que nos decimos. Puedes tener un día muy tranquilo, una mañana muy apacible, ¿verdad? Y en cualquier momento debes estar presto a tener cuidado de tu lengua, de tus palabras. Mira, se van a hablar temas del corazón. Dice la Biblia que del corazón salen, ¿verdad? Salen. Y las expresas con tu bonita lengua que tienes ahí, ¿verdad? Las expresas. Pero eso está en tu corazón. Y cuando llegue ese momento se van a acordar de mí, ¿verdad? Aquí con esto. No porque yo sea malo ya les dije, hermanos, que es una de las áreas en las que yo tengo que cuidar mucho. Yo he trabajado mucho en ya no ser, lo sigo siendo, ¿verdad? Los que me conocen, lo sigo siendo. Ya no ser tan sarcástico, a veces con eso he lastimado a muchas personas. Ya no ser tan hiriente con las palabras que digo. Ya no ser tan pesado, tan bromista con las palabras que digo. A veces, aunque sí da risa, ¿verdad? Pero hay un límite, hay un punto correcto para reírnos juntos y para ya empezar a caer en dañar, ¿verdad? En ofender. Y debo de ser honesto con ustedes, hermanos. La lengua es una de las áreas en las que yo creo que cada uno de nosotros debemos cuidar en nuestras vidas. Empieza a contarlas, hermanos. Yo cuando estaba estudiando para este sermón, para este mensaje, traté de esforzarme en ver más o menos cuántas veces tenía que frenar, poner un freno, ¿verdad?, en la vida. A veces estaba en el trabajo y de repente me daba cuenta que algo ya me iba a hacer perder un poco ese control y entonces decía, no, freno, ¿verdad? Freno. Llegaba un cliente, lo tenía que atender y freno, ¿verdad? Freno. Buenos días, ¿cómo está? Y ya. Le sonríes y todo, pero bueno, un cliente.
llegaba mi familia y me traían algunas cosas, empezaban a hablar todo y freno, ¿verdad? Freno. Una vez mi hermana empezó a hablar ahí con mi papá, todo, y ya iba yo, pero dije freno, ¿verdad? Freno. Oye, no le digas así, no fue así, no todo, freno, ¿verdad? Llego a mi casa y ya iba contando yo más o menos, bueno, ya llevo como unas cinco veces en las que me he frenado en el día. Dije, pues voy bien, ¿verdad? Voy bien. Llego a casa y dije, ya la tengo sencilla, ¿verdad? Con mi esposa, todo tranquilo, ¿verdad? Mi esposa tan amable, tan espiritual, tan buena. Llego a casa, digo, ya había estado como 12 horas fuera y con 5, ¿verdad? 5 frenadas que me tuve que dar. A los 10 minutos ya llevaba 5, hermanos, entonces en casa. Entonces ahí con mi esposa, de repente llegaba y yo, hola, mi amor. Y ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Todo bien? Bien. Ella, si tenía un buen día, me lo decía. Si yo tenía un buen día, llegas estresado del tráfico, todo. Y hermanos, de verdad, no es por nada, mi esposa no es mala, no es el problema aquí ni nada. Yo me di cuenta que a veces en la casa es donde debemos de tener más dominio de nosotros mismos. Honestamente, en casa, más que afuera, en tu propia casa es donde debes de tener más freno de ti mismo. Y hermanos, falta tan siquiera una situación en la que a veces vamos manejando y perdemos el control tan rápido, ¿verdad? Alguien se te mete, algo, ¿verdad? Y perdemos el control. Pasa una situación en el trabajo, ¿verdad? En la que por X o Y razón, el buen carácter, el buen dominio que tenías de ti mismo, lo perdiste en ese día. Llegas a casa y sí, ya llegas cansado, llegas estresado, quizá llegas con muchas áreas, y a pesar de todo eso, hermanos, el dominio es donde más nos cuesta a nosotros. Dice otro versículo, Proverbios 25:28, ¿verdad? Proverbios 25:28. Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y si tú sabes, hermanos, en el Antiguo Testamento la importancia que tenían los muros en una ciudad para salvaguardar a la integridad de todos los que vivían ahí, dice este versículo, como ciudad derribada y ya sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿verdad? Él puede tener rienda suelta hacia afuera, no tiene freno hacia lo que entra, ¿verdad? Y la Biblia compara a alguien sin dominio propio como una ciudad sin murallas. Está totalmente expuesta a cualquier ataque o influencia externa. Proverbios nos dice eso, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La Biblia compara a alguien sin dominio propio con una ciudad sin murallas y que está totalmente expuesta ante cualquier ataque o influencia. Mira, también nosotros debemos ver de que la Biblia nos enseña, como ya te decía, de que el dominio propio no es algo que nosotros podamos simplemente empezar a practicar y ya, no es algo que requiera autodisciplina, ¿verdad? No es algo que te avientes un video en YouTube o algo que te vaya a decir tantos pasos para dormir mejor o para lo que sea, no es autodisciplina, no es algo secular, no es algo que podamos aprender en cualquier momento. Necesitamos venir a Cristo y necesitamos poner a los pies de Jesús cada día nuestras acciones, ponerlas en los pies de Cristo para que nosotros podamos cambiar y empezar a ser diferentes. La Biblia nos dice que añadamos con diligencia, no es cualquier cosa que vendrá en cualquier momento, sino que la Biblia nos dice que la diligencia debe ser un esfuerzo continuo para que tú puedas llegar a tener más dominio en tu vida. El dominio propio no es algo que nosotros fabricamos, ¿verdad?, por nuestra cuenta, sino que esto también viene, como ya te decía, en el fruto del Espíritu. No es algo natural de nosotros. En Gálatas 5 podemos ver este fruto. Y hermanos, mira, en la Biblia ya te hablaba de la lengua. El primer ejemplo que quería darte, la lengua. Controlar lo que decimos para no herir a otras personas. Controlar lo que decimos para no herir a otros. Controlar lo que decimos para no herir a otros. Te voy a compartir algo breve, hermano. En mi familia, con mis papás, con mis hermanos, realmente soy el único que asiste a la iglesia. Realmente soy el único en mi familia, puedo decir salvo, ¿verdad? Soy el único creyente en mi familia. A lo mejor hay alguien aquí que se identifique con eso. Qué bonito que veo familias llegar, ¿verdad? Bueno, yo siempre llegué solo a la iglesia. Hermanos. En una ocasión tuve la oportunidad de que mi hermana me acompañara por un tiempo.
estábamos yendo a unas reuniones de jóvenes, ¿verdad? Ahí en la iglesia donde conocí de Cristo. Y por un tiempo tuve la oportunidad de que mi hermana me acompañara. Ella iba conmigo, empezó a conocer a algunos de los que eran mis amigos, ¿verdad? Ya estaban siendo amigos de mi hermana empezó a tomar un discipulado y ahí iba, ¿verdad? Mi hermana. Hermano, yo sé lo que te digo cuando te estoy comentando que la lengua es algo que nosotros tenemos que controlar para no herir a otros. Con mi lengua, hermanos, con la que hace ratito estaba cantando, con la lengua con la que hace unos momentos orábamos, con la lengua con la que intento compartirte la palabra de Dios. ¿Sabes? Con esa misma lengua herí el corazón de mi hermana y prácticamente puedo decirte que fue por mis palabras que ella hoy día está lejos de la iglesia. ¿Ves la importancia, hermano? De lo que decimos, lo que hacemos, ese freno. Y por eso te lo digo, hermanos, la lengua es algo que todos nosotros debemos de controlar. Si bien algunos batallamos en una u otra área diferente, la lengua es algo en lo que todos debemos de tener un mayor control. Alguien podría decir, si escuchara yo lo que le estaba comentando a mi hermana en ese entonces, no, pero no fue tan malo, pero tenía razón, no solamente es las cosas que dices, es cómo se lo estás diciendo también. Yo herí completamente el corazón de mi hermana, ella es un poco más grande que yo, herí el corazón de mi hermana y por lo que le dije, ella se alejó de la iglesia. Con la misma lengua con la que te estoy predicando hoy, con la misma lengua con la que canto, con la misma lengua con la que alabo a Dios, con la misma lengua hice que una persona se alejara de Cristo. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con tu lengua? ¿Qué has hecho con lo que Dios te dio? El segundo ejemplo que quiero darte, y déjame ir más rápido con esto, la Biblia nos habla también de que nosotros debemos de frenar nuestros deseos. La Biblia habla de la carne, la Biblia habla de los deseos de la carne. En Colosenses capítulo 3 es un versículo muy importante, el 5, Colosenses 3:5, cuando la Biblia nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y empieza hablando de muchas cualidades, honestamente, de la carne, hermanos. Empieza a hablar de vicios, empieza a hablar de borracheras, empieza a hablar de fiestas, empieza a hablar de inmoralidad sexual, empieza a hablar de tantas cosas, hermanos, deseos de la carne. Esto nos habla de que debemos moderar, hermanos, los apetitos físicos que inclusive hay en nosotros y evitar algunos excesos y algunos vicios en nuestra vida. Cuando hablamos de los deseos de la carne, yo quisiera darte algunos ejemplos, ¿verdad? Tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a un joven que fue vendido por sus hermanos, a un joven que fue amado por su padre, fue muy amado por su padre, pero al mismo tiempo fue odiado por sus hermanos. Tanto así que en una ocasión, cuando tuvieron la oportunidad, lo desvistieron completamente, le quitaron aquella túnica que su padre le había regalado, esa túnica de colores, y estuvieron a nada, hermanos, de matarlo. Pero dijeron, bueno, uno de ellos, ¿verdad? El mayor les dijo, bueno, no lo matemos, vamos a venderlo. Si vamos a hacer algo, vamos a sacarle tantito provecho, ¿verdad? No hay que venderlo, no hay que matarlo, sino hay que venderlo. Entonces pasaron por ahí unos que compraron a un joven llamado José, un joven, hermanos. Algunos oscilan la vida de José alrededor de los 15, 16 años, ¿verdad? Por ahí. Entonces, digamos 16 años, por ahí. Y hermanos, este joven de 16 años, cuando fue llevado a un lugar como esclavo, a otro lugar llamado Egipto, a un país donde tenían una cultura diferente, donde adoraban otros dioses, donde hablaban otra lengua, donde José llegó como un esclavo, ¿verdad? Dice la Biblia que José, bueno, a pesar de todo lo que había pasado, él empezó a esforzarse, él empezó a trabajar porque lo compró un hombre llamado Potifar para que sirviera en su casa, y él empezó a trabajar, empezó a hacer bien las cosas, a pesar de que había sido odiado por su familia, había sido vendido, su padre no sabía estas cosas, pero él ya se encontraba en otro país, y José, donde se encontraba, él dijo, bueno, me voy a esforzar, voy a tratar de hacer las cosas bien. Empezó a trabajar, empezó a servir, tanto así que dice la Biblia que Potifar no tenía que preocuparse por nada de la casa porque todo estaba en cuidado de José. Y la Biblia una y otra vez nos hace ver que Dios prosperaba todo lo que José hacía, ¿verdad? La casa de Potifar prosperó porque José estaba ahí sirviendo, porque José hacía bien las cosas. Cuando, hermanos, llega una mujer, no sabemos su nombre, siempre le decimos la esposa de Potifar porque no sabemos su nombre, ¿verdad? Llega una mujer que ve a José joven, ve a José atractivo, ve a José guapo, ¿verdad? Ve a un joven bueno y empieza a tener unos deseos de tener relaciones con él, de acostarse con él, de dormir con él, dice la Biblia, ¿verdad?
E insistentemente la esposa de Potifar le decía a José, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Sabes, hermano, me da mucha tristeza, honestamente, porque ejemplos hay en mi mente y seguramente tú sabrás otros cuantos. Y me da mucha tristeza que jóvenes en la actualidad, alguien le dijera así por primera vez, duerme conmigo, y él hasta diría, ay sí, gracias Dios, ¿verdad? No, hermanos, me da mucha tristeza, es que vienen ejemplos a mi cabeza en los que a la primer oportunidad de fornicar que tienen, los jóvenes no tienen dominio de carácter e inmediatamente hacen esto. Y me da mucha tristeza porque hablamos de un joven que estaba todavía dejando la adolescencia, una edad un poquito más adulta, ya estaba ahí José creciendo, y la esposa de Potifar insistentemente diciéndole, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, y José siempre se plantó firme y le dijo que no. Y sabes el resto de la historia, hermano, tanto así que una vez la esposa de Potifar, ya harta, ¿verdad?, de tanto rechazo, pues ya no nada más le insistió, sino que ya lo tomó, y prácticamente hasta que no te acuestes conmigo, pues de aquí no te vas. José dejó su ropa ahí, ¿verdad? Porque lo agarró de la ropa, José se fue, ¿verdad? Dejándole la ropa ahí en las manos, y esa fue la prueba que la esposa de Potifar dio para que metieran a José a la cárcel. José se mantuvo firme, José pudo decir que no. ¿Por qué tú y yo no? José era un joven, no tenía un versículo, ¿verdad?, que está en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, que dice, huid de la fornicación. José no tenía eso, que tú y yo sí tenemos al alcance eso en la Biblia. ¿Y por qué José sí pudo resistirse a eso? Y muchos de la actualidad no podemos con situaciones similares a esa. Insistentemente, insistentemente, insistentemente. Y ahí viene uno de los versículos más preciosos que José decía, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y eso, hermanos, ya no se ve hoy día. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José pudo tener ese freno en los deseos de la carne. También cuando podemos ver a un hombre llamado Daniel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que tiene igual el mismo nombre, su libro, ¿verdad? El libro de Daniel, y podemos ver un joven nuevamente, con muchas similitudes como José, llevado a otra tierra, llevado con otros dioses, llevado con otra lengua, llevado en una situación muy similar, ¿verdad? Al igual que la de José. Daniel, dice la Biblia, que él desde su adolescencia, que podríamos decir ahorita esa edad, 15, 16 años aproximadamente, igual oscilaba ahí. Daniel 1:8 propuso en su corazón no contaminarse. No contaminarse. Sabemos que había comida de por medio, pero puedo decirte que Daniel propuso en su corazón simplemente no contaminarse. Sea comida, sea con sus dioses, sea con lo que sea, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo que entrara en su cuerpo, la comida, aquello que era sacrificado a los ídolos, aquello que en sus fiestas paganas se ofrecía, aquellos vicios, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tenemos el caso de un hombre, el rey, de un rey llamado David. Antes de que él fuera proclamado rey, una vez les hablé de esto, Daniel tuvo al menos 2 oportunidades en bandeja de plata de poder tomar la vida del actual rey llamado Saúl. Tuvo 2 oportunidades en bandeja de plata. La primera, en la que Saúl entra a la cueva donde se encontraba David, y David estaba ahí con sus hombres, ¿verdad? Saúl no se da cuenta, Saúl se queda dormido, y entonces prácticamente hasta le decían a David, mira, Dios ha entregado en tu mano la vida de Saúl, la cabeza de Saúl. Dios lo ha puesto aquí, ¿verdad? Te lo ha puesto aquí prácticamente en bandeja de plata. Mátalo, tú puedes salir con su cabeza y nadie va a decir nada, y el día de mañana te van a ti a proclamar rey. En pocas palabras. Y David dice, no es la forma. No es lo correcto, así no se deben de hacer las cosas. Él y yo somos del mismo pueblo, no deben de hacerse así las cosas. David dice no, solamente, como tú sabes, tomó un cacho, ¿verdad?, de su manto, solamente tomó un cacho de su manto, y fue la prueba que le enseñó a Saúl para decirle, pude haberte matado, y no lo hice. Después, cuando Saúl se queda dormido con todo su campamento, David entra y pudo haber matado a Saúl. Es más, uno de sus hombres le dice, no, mira, ya sé que tú no lo vas a hacer, déjame a mí, ¿verdad? Yo de una lo clavo en la tierra con su lanza, de una. No te ensucies tú, ¿verdad? De una yo lo voy a clavar en tierra. David dice, no,
vámonos, ¿verdad? Vámonos, llévate la lanza, vámonos. Y de lejos le empieza a gritar y podemos ver a David que llevaba la evidencia, ¿verdad? Que tenía la lanza del rey y le dice, mira, pude haberte matado otra vez y no lo hice, no lo hice. Todos sabemos cómo murió Saúl, todos sabemos la historia, pero ese mismo David que con el rey 2 veces le perdonó la vida, el rey que insistentemente lo quería matar a él, el rey que insistentemente lo perseguía, a tal punto que David no podía tener tranquilidad de descansar en un lugar u otro, estaba errante por muchos lados, estaba escondiéndose, él y todos sus hombres. En 2 ocasiones, David tuvo la oportunidad en bandeja de plata, y ese mismo David fue el mismo que una vez en su casa, estando paseándose, mientras estaba el tiempo de guerras, David vio a una mujer bañándose, y David dijo, de aquí soy, ¿verdad? Para que me entiendas, ¿verdad? Para que me entiendas. David dijo, sí, ¿verdad? A ver, llamen a esa mujer, a Betsabé, tráiganla para acá. La trajeron para acá. David en 2 ocasiones pudo haber matado al rey Saúl y no lo hizo. Frenó completamente eso. Y el mismo rey David, el mismo rey que se nos describe conforme al corazón de Dios, fue el mismo que dijo, a ver, llamen a Betsabé, ¿verdad? Llamen a Betsabé para acá. Tuvo relaciones con Betsabé, de ahí viene un bebé, y David dice, bueno, a ver qué hago, manden a llamar a su esposo, a ver, Urías, me caes muy bien, ¿verdad? Eres buen soldado, quédate a descansar con tu esposa esta noche, quédate a dormir con ella. No, pero es que era más leal Urías al rey, a Dios, al pueblo, que lo que David estaba demostrando en ese momento. Y le dice, no, pues mira, yo no puedo hacer eso, me voy a quedar afuera, ¿verdad? Voy a dormirme afuera de la casa porque como todos los demás están peleando, están dando la vida y yo aquí durmiendo con mi esposa, ¿verdad? No voy a hacer eso. Urías se queda afuera, David dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, Urías, llévate este mensaje, ¿verdad? Llévate este mensaje y entrégalo. Tenía ahí prácticamente su sentencia de muerte. En lo más recio de la batalla, dejen solo a Urías. Y entonces el mismo David que tuvo en 2 ocasiones el dominio ante esos deseos de la carne, fue el mismo David que dio rienda suelta ante un deseo de inmoralidad sexual, ante un deseo de adulterio completamente, ante un deseo de tomar la esposa de alguien más, ante un deseo, hermano, sabemos lo que es eso. Sabemos lo que es eso. El dominio propio nos ayuda a moderar los apetitos físicos y evitar los excesos o vicios. Evitar los excesos o vicios. El dominio propio te va a ayudar a resistir, al igual que lo hizo José, a no contaminarte, al igual que lo hizo David, y Daniel, y al poder estar firme ante esa presión, ¿verdad?, de hacer daño, como lo hizo también David. Sí, David se equivocó, sí, David falló, y David tuvo las consecuencias muy claras en su vida. Tú sabes que ese bebé murió, ¿verdad? Tú sabes que esa pequeña vida, Dios la tomó, murió, ¿verdad? Por un largo tiempo, David se amargó, David se estancó, David no escribió ningún salmo, hasta que fue un hombre de Dios el que lo confronta y le dice, después de toda esta ilustración con las ovejas y todo lo que le dice, tú eres ese hombre, ¿verdad?, que hizo aquello. Tú eres aquel que tomó a esa ovejita, ¿verdad?, teniendo tanto. Tú eres ese hombre. Ahí se le cayó la venda de los ojos a David, y ahí tú puedes encontrar uno de los salmos más preciosos, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Cuando dice, lávame, purifícame. Tantas veces David le confiesa a Dios, hasta le dice, líbrame de homicidios, ¿verdad? Sabiendo lo que David había cometido con Urías, con el esposo de Betsabé. Tantas cosas en el Salmo 51. Tú te puedes encontrar ese salmo en la Biblia y es la confesión total de David. Bueno, todo eso pudo haberse evitado si el mismo que se detuvo 2 veces para no cometer estos actos lo hubiera hecho para no pecar contra Betsabé. Todo eso hubiese podido evitarse, hermano. Y el tercer ejemplo que quiero darte, este es algo un poquito más personal. Este es un ejemplo en cuanto a nuestras emociones. Si bien, hermano, la lengua es algo que desde mi punto de vista es de lo más peligroso, porque puedo decirte que David se equivocó. Ese ejemplo lo veo una vez en la Biblia, de David, ¿verdad? Veo con Betsabé y que hizo esto y lo otro y lo llevó y lo ocultó y todo. Sí, lo veo una vez. Pero ¿sabes cuántas veces nos equivocamos con nuestra lengua, con nuestras palabras, con lo que decimos? Todos los días, hermanos. Por eso es que yo encuentro es el más peligroso de todos. Pero bueno, déjame darte un tercer ejemplo
Y estamos ya llegando a la recta final. Las emociones, hermanos, nuestras emociones, tener dominio propio en nuestras emociones. No es por nada, pero tanto hombres y mujeres, pero mayormente las mujeres debemos tener dominio propio en nuestras emociones. Y no lo digo porque ustedes sean, no sé, Dios las hizo un poquito con un corazón más grande que a los hombres, ¿verdad? Dios las hizo como que con un paquete más grande de emociones. Dios las hizo a ustedes como con un paquete un poquito más amplio en esta área, que si se duelen, se pueden doler más que un hombre, que si aman, pueden amar más, que si se entristecen. Y hermano, las emociones, una mujer las percibe un poquito más así, y a veces el hombre te puede decir toda su vida, estoy bien, ¿verdad? ¿Cómo estás? Estoy bien. Y pueden pasar 10 años y ese mismo varón te va a seguir respondiendo igual, estoy bien, ¿verdad? Pero pregúntale a una dama, ¿cómo estás hoy? Y siéntate ahí y pregúntale cómo estás hoy. Seguramente esa conversación la va a llevar a llorar, ¿verdad? No porque sea muy chillona, no porque nada, sino porque tiene carga en su corazón con sus emociones, porque algo pasó. Y así somos, hermanos. Por eso les digo, no solamente los hombres, no solamente las mujeres, sino también los hombres debemos tener cuidado en cuanto a nuestras emociones. Gestionar el enojo, la ira, el miedo, para, como te decía hace unos momentos, para no actuar. A veces tenemos cobardía, hermanos, para hacer lo correcto. Mira, hermano, yo doy gracias por cada uno de los que está aquí en esta mañana. Honestamente, yo no sé si son poquitos, si son muchos, si es la mitad, si es el 60%, como hace ratito se nos decía. Te puedo decir en Huehuetoca, ¿verdad? Allí sí te puedo decir, ay, pues faltaron tantos, tal porcentaje aproximadamente vino, tal porcentaje. En cada iglesia siempre hay alguien que falta, ¿verdad? Siempre hay alguien que falta, hermano. Pero mira, yo te lo digo con total honestidad, doy gracias por todos ustedes que están aquí hoy en esta mañana, porque ustedes dominaron algo llamado cansancio, ¿verdad? Ustedes dominaron algo llamado me quedo a dormir, ¿verdad? Me quedo a descansar. Ustedes dominaron aquello que muchas veces nosotros nos ponemos como pretexto honestamente y decir, bueno, es que me duele la cabeza, es que tengo un poquito raspada la garganta, ¿verdad? Es que me torcí el pie, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, porque ustedes salieron de casa habiendo dominado eso y diciendo, voy a ir a la iglesia el día de hoy. Y hay otros que quizá se habrán quedado. No sé si ponen las sillas para el número de hermanos que son, pero si lo viéramos así, ¿verdad? Pues hay varias sillas vacías que, bueno, yo diría, no sé la razón, salieron de vacaciones, se fueron a otro lado, están muy enfermos, yo no sé la situación, ¿verdad? Pero doy gracias por lo que están aquí. Saben que el error de los pastores, hermanos, siempre es que a veces durante el servicio o terminando el servicio uno se queda pensando más en los que no vinieron que en los que sí estuvieron presentes. Ese es un mal de pastores, ¿verdad? Siempre uno se pone a pensar, bueno, es que no vino tal familia y le tengo que llamar y tengo que enviar mensaje y todo, y a veces los que vinieron, ¿qué, verdad? Los que vinieron aquí estuvieron, alabaron a Dios y todo, y a veces no damos la suficiente gratitud por los que sí vinieron, por los que sí se esforzaron, por los que están aquí, que a veces nos ponemos a pensar más en los que no vinieron. Honestamente, yo me he dado cuenta que es el mal del pastor. Y hermano, doy gracias por ustedes, porque dominaron aquello, dominaron tal vez el sueño, dominaron tal vez el no desayuné, dominaron el vivo lejos, dominaron el no tengo dinero para el transporte, dominaron el cansancio, dominaron tal vez algún malestar que tenían, dominaron incluso algo que, no sé, algún roce ya inclusive en su casa y dijeron, no, aún así vamos a la iglesia, ¿verdad? Ya tuvieron algún percance ahí, mamá, papá, con los hijos, con todo, y aún así dijeron, vamos a ir a alabar a Dios. Y dominaron eso, hermanos, y por esa razón están aquí. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y por los que no, bueno, yo no sé la razón, pero esto es algo muy común y que debemos estar cuidando en nuestras vidas. Mira, hermano, en las emociones podríamos hablar tantas cosas de nuestras emociones, pero si bien puedo decirte que un varón que con su lengua y con las emociones que tiene, con la ira y con el enojo, un varón que necesite levantar, ¿verdad? Levantar la voz para que lo escuchen, levantar la voz para que lo tomen en cuenta, que cuando está platicando no puede mantener un volumen con total normalidad y forzosamente necesita gritar, necesita alzar la voz, necesita que lo vean, ¿verdad? Que ya se alteró, que lo vean enojado, para que lo tomen en cuenta, para que la gente se tranquilice, para que la gente lo calle. Mira,
ese no es que tiene, igual, qué carácter tiene, qué gran varón es. No, necesita dominio propio esa persona. La persona que solamente habla y cuando habla necesita gritar para que lo escuchen, necesita gritar para que lo tomen en cuenta. En cualquier situación, cualquier discusión, cualquier malentendido, no puede mantener ni siquiera la compostura, no puede mantener un volumen tranquilo. Cualquier varón, cualquier mujer que apenas te dicen algo y ya te prendes o ya te molestas y reaccionas de cierta forma, hermano, necesitamos dominio propio. En cualquier situación en la que a veces nosotros empezamos solamente a ya perder el control de la situación que está pasando, frénate en ese momento, ten dominio de ti mismo, ten control de esa situación y mejor apártate, mejor ora, mejor haz otra cosa, hermano, antes de que eso se salga totalmente de control. Hay un versículo que dice: la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿verdad? Yo ya he visto ese versículo en primera persona, ¿verdad? Les comento que yo no soy alguien que se vaya a poner a golpearse o algo, para nada, pero sí he tenido conversaciones con personas, ¿verdad?, que en el tono en el que empezamos a hablar se pierde el control, por ende se pierde el respeto, por ende se pierden tantas cosas, hermano, en el que ya no se tuvo dominio de esa situación. Se perdió completamente. Si tú no te puedes poner a hablar con tu esposo, o si tú no puedes ponerte a hablar con tu esposa, ¿verdad? O sea, si tú no puedes hablar de algo sin que vayas a perder el control, hermano, necesitas más dominio propio. Tú no puedes controlar a la otra persona. No te estoy diciendo que el que quieras hacerle ver una situación y el otro se enoje, pues sí, pues el que necesita dominio propio es el otro. Pero te estoy hablando a ti. Si tú al hablar con alguien, al tratar una situación o que a ti venga una situación a tu vida y no puedas tomarla con control, hermano, necesitas dominio propio. Necesitas aplicar esto más a tu vida. Dice 2 de Timoteo 1:7, y este es el versículo que quería dejarte hablando acerca de esas cosas que a veces inclusive tenemos miedo para actuar. Mira, ya lo habíamos dicho, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si te resumiera, hermano, el dominio propio en una frase, es que el dominio propio es el gobierno de uno mismo bajo el gobierno de Dios. El dominio propio es el gobierno de uno mismo bajo el gobierno de Dios. Tú no vas a poder, hermano, por ti mismo. Tú no vas a poder por muchas ganas que tengas. Tú no vas a poder por, a lo mejor, algunos ejemplos que te di y quizá alguno te tocó, ¿verdad? Discúlpame por eso, pero quizá alguno te tocó. Tú no vas a poder, hermano, salir de aquí diferente si no es bajo el gobierno de Dios, bajo el dominio del Espíritu Santo, bajo el dominio de que tú tienes una fe igualmente preciosa que la de Pedro, y por esa fe es que tú puedes tener la capacidad, no en ti, sino en el poder de nuestro Señor y Salvador. El dominio propio, te lo resumo, es el gobierno de uno mismo bajo el gobierno de Dios. Quédate con eso, ¿verdad? Quédate con eso. Bueno, vamos a orar, hermanos, vamos a guardar nuestras Biblias, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Y yo te pido, hermano, que de verdad tú empieces a meditar. Si tal vez, así como yo, reconoces, ¿verdad? Todo empieza con reconocer. Si reconoces que tal vez la lengua es el área en la que a ti te cuesta más, ¿verdad? Tener ese control de tus palabras, de lo que dices, de lo que hablas, con quién lo dices, y tal vez la lengua, hermano, sea aquella área en la que a ti te cuesta. Tal vez tú puedas decir, es que los deseos de la carne, ¿verdad? Hablé de algunos deseos físicos, deseos sexuales, deseos de impulsos, ¿verdad? Agresivos. No hablé, hermanos, y porque estoy hablando a creyentes, ¿verdad? Pero hay excesos, hay vicios, hay alcoholismo, hay cigarro, hay muchas cosas, hermanos, que a veces dejamos todavía entrar a nuestra vida, nos permitimos muchas cosas, y esos son los deseos de nuestra carne. Las emociones, hermanos, el enojo, la ira, el miedo, tristezas, debemos saber controlarlas bajo el poder de Dios. Y si alguna de estas áreas es para ti, hay más, pero si alguna de estas áreas es para ti, tú dile al Señor, Señor, no puedo yo mismo, ayúdame
ayúdame a hacerlo bajo tu control. Ayúdame a hacerlo en tus fuerzas, no en las mías, porque voy a fallar. Y ayúdame a hacerlo en tu control. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque Pedro nos habla de una decisión que comienza cuando nosotros llegamos al arrepentimiento. Señor, cada uno de nosotros debemos ser sinceros y decir que cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, a la confesión de fe pública, Dios, aún había muchas áreas en nuestra vida que debían ser cambiadas inmediatamente. Había muchas áreas en nuestra vida que, si no es, Señor, porque llegamos a ti, no sabríamos dónde nos encontraríamos hoy, no sabríamos dónde se encontrarían nuestras familias, Señor, no sabríamos dónde estaríamos hoy si no hubieras llegado tú a nuestras vidas, Dios. Y reconocemos, Padre, que no estamos hablando de perfección. Nos hace falta mucho cambio, Señor, todavía en nuestras vidas. Nos hace falta dejar lo terrenal, dejar aquellas cosas, Señor, que no convienen. Padre, perdónanos. Si en nuestro corazón hemos dado rienda suelta, Señor, a aquellos deseos, aquellos impulsos, aquellas emociones, aquellas cosas, Señor, que nos han apartado de ti y que incluso nos han hecho pecar. Señor, ¿cuántos pecados pudiésemos haber evitado esta semana si hubiésemos tenido más dominio de nosotros? Señor, ¿cuántas cosas hubiéramos frenado y no hubiéramos dicho si hubiéramos tenido más control? Señor, ¿de cuántas cosas tú nos hubieras librado si nosotros nos hubiéramos puesto en tus manos antes de abrir la boca y antes de actuar, Señor? Padre, perdónanos, porque esto es algo que todos los días vamos a tener que estar practicando, Dios. ¿De cuántos pecados tú nos hubieras librado esta semana, Señor, si nos hubiéramos puesto verdaderamente en tus manos en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra manera de hablar, en cuanto a nuestras emociones, Dios? Perdónanos, Padre. Y Señor, no somos perfectos, pero queremos seguir añadiendo a nuestra fe, como Pedro nos animaba. Queremos seguir añadiendo la virtud, Dios. Queremos seguir añadiendo ese conocimiento tuyo y queremos seguir añadiendo dominio propio, Padre. Ayúdanos, porque esto no está en nosotros, esto no es natural de nosotros, Dios. Te necesitamos en nuestra vida. Perdónanos, Padre, si ha habido falta de dominio en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero, Señor, te rogamos que seas tú el que gobierne esos impulsos internos y nos ayude, Dios, a poder cambiar desde hoy mismo, Señor. Te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar. Nuestro hermano Eric